virtual que hacemos. Queremos agradecerles en primer lugar a la licenciada Julieta Mozzoni por acompañarnos una vez más en este camino de cuidados en el AME, y agradecerles a cada uno de ustedes que están presentes hoy. Por suerte tenemos presencia de muchos licenciados en kinesiología, lo que realmente es un orgullo que quieran seguir capacitándose para la atención de nuestros hijos. Hacemos una breve mención de lo que va a ser la charla de hoy. Julieta va a hacer una presentación, ustedes van a tener un chat donde van a poder dejar las preguntas. Tengan en cuenta que se pueden contestar preguntas que son para todos los pacientes, las preguntas que son puntuales sobre un paciente determinado, vamos a tratar de dejarlas un poquito aparte, y si hay alguna duda puede el profesional contactarse directamente con Julieta. Recordemos que únicamente los que son licenciados en kinesiología son los que pueden atender a nuestros hijos. Ahora Pancho nos va a contar un poquito, el tesorero de FAME, que nos acompaña también hoy, y ya empezamos con la charla. Bueno, muchas gracias a todos. Queremos agradecer principalmente a Juli por estar presente, y también a nuestros sponsors, Biogen y Tecna, que nos acompañan en este ciclo de charlas. Esta es la primera charla de muchas que vamos a hacer en un futuro, y que nos va a permitir acercarnos a todos y estar más cerca, con distintas charlas, tanto para profesionales como para familias, a lo largo de lo que queda de este año y del año que viene. Así que gracias a todos los que participan, y espero que lo podamos todos aprovechar para que el estándar de cuidado de nuestros pacientes sea lo mejor y lo más alto posible. Juli, cuando quieras. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes. Ahora voy a compartir la pantalla. Antes quiero agradecer, como siempre, la invitación a la charla, a la gente de FAME. Para mí es un placer trabajar siempre con ustedes. Hace muchos años que lo hacemos y espero que siga así en adelante. Así que bueno, voy a compartir pantalla y empezamos con la charla. Aquí está. Ups. Bueno, ahí estoy, ahí voy. Bueno, la charla se llama Cuidados Kinésicos en AME1 y dice no sedestadores. Ahora voy a explicar un poquito por qué hago esa salvedad, ¿sí? No sé cómo se pasa, a ver. Ahí voy, con el mouse, ok. Bueno, en principio, esta charla va a ser sobre tipo 1, ¿sí? Creo que todos están súper familiarizados con la clasificación de los tipos de AME, pero yo les voy a proponer que pensemos otros nombres a lo que todos seguramente conocen, porque para un kinesiólogo, y también por lo que recomiendan los consensos del cuidado de AME, es importante clasificar a los pacientes según su función motora, según lo que puedan hacer desde lo motor y no tanto con el clásico número 1, 2, 3. Un poco para aclarar esto, los pacientes tipo 1 son en esta clasificación no sedestadores. Es una palabra rara, pero es la traducción desde el inglés, que no hay una palabra tan precisa para esto. Todos saben que son los que tienen síntomas antes de los 6 meses, y que desde lo motor lo máximo que pueden hacer es control o no de la cabeza, control o no nucal, digamos. Después tenemos el tipo 2, pero para esta clasificación el nombre es sedestador. Son los chicos que logran sentarse claramente sin ayuda, pero también vamos a incluir a una variedad de pacientes que incorpora también a aquellos que pueden pararse o caminar con ayuda, con un andador, con una valva, con apoyo de las manos. Digamos, es un rango súper amplio de pacientes con mucha variabilidad, algunos más débiles, otros más fuertes, pero que comparten algunas cosas que cuando pensamos en estrategias de tratamiento, para nosotros está bueno incorporarlos en este mismo grupo. Y por último tenemos los pacientes deambuladores, que son los que caminan. Deambular quiere decir caminar, ¿sí? Y que lo logran hacer sin ningún tipo de soporte.
Y nuevamente tenemos una variabilidad muy grande desde el punto de vista clínico, porque hay chicos que logran dar solo unos pasos, y que nosotros entonces en la clasificación típica vamos a decir que es un tipo 3, pero que si yo pienso en las indicaciones y en los cuidados, lo tengo que pensar más como un paciente sedestador, porque en realidad tiene muy poca marcha independiente, o la pierde a lo largo de la evolución. Entonces, la charla de hoy se orienta a los pacientes no sedestadores, ¿sí? Que son los pacientes que no logran sentarse solos, y también podría pensar, porque comparten muchos problemas de lo motor y lo respiratorio, a los pacientes que se logran sentar solo con soporte, con ayuda, que son mucho más fuertes que claramente que un nene que no tiene control de cabeza, pero que tampoco tienen tanta fuerza como para evitar alguna de las complicaciones que surgen en este tipo. Para acá. Bueno, en términos generales quiero aclarar una cuestión, y es que fíjense que ahí yo puse recomendaciones generales que surgen de la mejor evidencia científica posible. Un poco lo que hablaba Leslie al principio de la charla, ¿sí? Son recomendaciones generales y orientadas especialmente a indicaciones para la casa, que a mí me parece que en este momento de pandemia, donde está difícil el acceso al tratamiento en general, me parece que es importante, y por eso quería preparar algo para dar en este momento, pero es cierto que habrá cosas que por ahí aplican para sus hijos, otras que por ahí no. Yo voy a ser muy general, y siempre, como es recomendable, lo ideal es tener un profesional al lado que pueda adaptar el tratamiento. Son cosas generales que después uno las tiene que adaptar a las características y al momento evolutivo de cada paciente. Y fíjense que dice con la mejor evidencia científica posible. Y para los quienes que están escuchando, afortunadamente, hace ya 2 años, en el 2018, salieron recomendaciones de los cuidados de NAME, para nuestra parte desde el punto motor y respiratorio, son cuidados en general, y hoy es como la base que nos sirve de guía para establecer cuáles son los cuidados que tienen que tener estos pacientes, cuáles son los estándares de cuidado. Y por ahí, para el que no maneja inglés, aprovecho también para comentarles que si ustedes entran a la página del Hospital Garrahan, en la parte del campus virtual, y en la biblioteca del hospital, que es de acceso libre en alguna de las partes, está la guía de cuidados de AME, que la hicimos con la gente del hospital, obviamente basándonos mucho en esto. Es material muy actualizado, en español, y que la verdad que puede servir como para orientarlos en los cuidados que son necesarios en estos pacientes. Bueno, para repasar muy brevemente el cuadro clínico, sobre todo para pensar en qué cuidados tenemos que tener, bueno, en términos muy generales, en el cuadro motor, lo que nosotros encontramos siempre es debilidad, poca fuerza, y que obviamente siempre afecta más las piernas que los brazos. En muchos casos, los pacientes que están con síntomas solo mueven manos y pies, ¿sí? O sea, es una debilidad muy, muy importante. Después hay bajo tono o hipotonía, lo que se llama flacidez, son pacientes bastante blanditos, con mucha movilidad articular, sobre todo en los primeros años de vida. Y después eso, como falta movimiento, y si no hay unos cuidados adecuados, pueden desarrollarse las contracturas, ¿sí? Que son muy frecuentes en los pies, en las caderas, en las rodillas, y esas quizás son las articulaciones que más afectadas se ven. Y hay chicos que son un poquito más fuertes y que logran controlar la cabeza, y otros que no logran nunca este hipomotor. Una cosa importante es que yo estoy hablando siempre de casi la historia natural de AME, que por ahí es lo que más conozco también. Ustedes todos estarán enterados de que hay nuevas medicaciones, y afortunadamente en muchos pacientes todo lo que uno conoce de la evolución natural de la enfermedad se está modificando, y están apareciendo logros motores que no veíamos nunca, y eso es muy bueno, y en ese contexto es muy importante reforzar los cuidados, porque la medicación necesita sí o sí de un trabajo muy intenso diario para cuidar al paciente, y que digamos, tenga la suficiente movilidad como para poder, después la fuerza que recupere, poder llevarla a cabo en movimiento, digamos. Desde lo respiratorio, que es
una de las cosas más importantes, y cualquier paciente recientemente diagnosticado es casi una urgencia entrenar a los padres en los cuidados respiratorios que ahora vamos a ver. Lo que uno ve siempre es la tos y el llanto débil en los bebés, sobre todo la tos débil es lo que complica muchísimo el manejo de las secreciones o de los mocos. Hay siempre trastornos dilutorios, esto aparece en los primeros meses de la vida, y esto hace que los chicos con este problema no puedan tragar, y es muy común que tampoco traguen la saliva, por eso hay tanto babeo. Y de lo respiratorio, el patrón típico que nosotros siempre vemos es el patrón bien abdominal. Cuando toman aire se infla la panza, y esto hace que crezca poco el tórax, y por eso toma esa forma acampanada, digamos, y la respiración se hace bien abdominal y rápida y superficial. Todo este contexto respiratorio predispone a los pacientes a tener muchas infecciones respiratorias, y por eso cualquier paciente recientemente diagnosticado, esto es lo primero que tenemos que abordar, ¿no? El cuidado respiratorio. Entonces, a raíz de esto, vamos a hablar en principio de los cuidados respiratorios, porque son, como les decía, prioridad, urgencia, ¿sí? Por lo menos al inicio del proceso diagnóstico y en los primeros momentos evolutivos del paciente. Lo voy a dar siempre al revés, ahí vamos. Bueno, cualquier niño diagnosticado con esta enfermedad necesita ir incorporando ciertos equipamientos para los cuidados respiratorios que ahora vamos a revisar. Para el manejo de la baba, de la saliva, es muy recomendable tener en casa algún aspirador, pueden ser los que ven aquí, este dispositivo que no tiene batería, o este que es mucho más chiquito, portable, con batería, porque realmente la baba es muy espesa y más allá de que tenga una traqueotomía el paciente, el manejo de la baba es muy difícil, digamos, si no tenemos algo que aspire verdaderamente, y la verdad que es muy incordioso para el paciente también. Así que bueno, nosotros recomendamos que en el curso del proceso de seguimiento se consiga un aspirador para la casa. Obviamente que si el paciente está traqueotomizado es mandatorio, ¿sí? Para el manejo de las secreciones. Después, con o sin traqueotomía, nuevamente hay que tener algún dispositivo que ayude a la movilización de las secreciones. Lo más barato, sencillo, es el Lambú, la bolsa Lambú, que se puede usar vía traqueotomía o con una máscara en los chicos que están sin tráqueo. Y después la otra alternativa, que seguramente todos muchos conocen, es el Cofasis. Una de las preguntas que siempre me hacen las familias es, ¿el Cofasis sí o sí lo tengo que tener? Bueno, la realidad es que como es un dispositivo de difícil acceso y caro, hay una diferencia abismal de precio entre una cosa y otra, nosotros en general lo tomamos siempre como segunda línea de tratamiento respiratorio. El Lambú es lo primero que pedimos, y el Cofasis en realidad lo vamos a reservar para los pacientes que no tienen tráqueo, porque sin la traqueotomía es mucho más difícil el acceso a las secreciones. En cambio con la tráqueo uno aspira y accede directamente a la vía aérea del paciente. Y también para algún paciente que, con o sin tráqueo, estuvo usando el Lambú, fue muy cuidadoso y prolijo con los ejercicios respiratorios, pero sigue teniendo muchas intercurrencias, muchas internaciones, no se le puede sacar el oxígeno, o sea, no alcanza con el uso del Lambú. Entonces, en ese paciente es necesario un dispositivo mejor. En realidad el Cofasis, como uno regula presiones, está pensado exclusivamente para el manejo de los mocos, en realidad es superior en términos de efectividad al Lambú. Pero no es que si no tengo eso no puedo hacer nada, al contrario, siempre primero el Lambú o el Cofasis, digamos. Después es muy útil tener en casa siempre un saturómetro, ¿sí? Yo sé que la mayoría de los chicos lo tienen, pero es muy recomendable porque es una guía muy importante para saber cuándo el paciente necesita hacer las técnicas de ayuda de tos, digamos, y de movilización de las secreciones. Y la mayoría de los chicos con este tipo de AME necesitan soporte ventilatorio. Esto puede ser a través de la tráqueo, con un respirador, o puede ser a través de una mascarita con un BiPAP o BNI, que es la terminología que se usa. Y para humidificar los mocos, sobre todo en los chicos traqueotomizados, es mucho más recomendable el uso de humidificadores activos, como este que está acá. Yo sé que algunos pacientes tienen el otro dispositivo pasivo,
nosotros siempre recomendamos el activo por lo menos en la noche. Y cuando hay mocos, cuadro de mocos. Si un paciente, por ejemplo, sale a pasear o está escolarizado y tiene tráqueo y respirador, puede usar el pasivo porque es mucho más fácil para el manejo, porque, digamos, esto necesita conexiones, corriente eléctrica, es agua, caliente, o sea, pero siempre es recomendable que cuando va a su casa, a la noche, por lo menos las horas del sueño, use humidificación activa, porque está muy probado en pediatría, que es lo que yo más conozco, que es más efectivo en términos de humedad y calentamiento del aire que recibe desde el respirador. Bueno, ¿y cuáles son las intervenciones que nosotros recomendamos? La más fácil, que es la primera que enseñamos, es la posición de acostado, boca arriba, plano. Esta imagen que encontré me parece espectacular, porque ese es el decúbito preferencial para un paciente que está en intercurrencia, que está con un cuadro de mocos, y sobre todo si no está ventilado, si no tiene respirador y no tiene traqueotomía, ¿sí? Es la mejor posición, porque en esa posición trabaja mejor el diafragma, que es el mejor músculo que tienen los chicos con AME y que mejor funciona, ¿sí? Una cosa importante es que uno se puede poner de costado, pero siempre plano. La clave acá es que la cabecera no esté elevada, ¿sí? Y una cosa muy útil es que, aunque esté boca arriba, la cabeza esté rotada para que la baba caiga y no se vaya para atrás y se la pueda aspirar. Y es importante también los cambios de posición, los cambios de la posición de la cabeza y los cambios de posición del cuerpo en general, ¿sí? Es la medida más fácil y más efectiva. Uno ve inmediatamente el cambio de cómo respira el paciente cuando está sentado y cuando está acostado. Así que es lo primero que recomendamos. Muy importante tener en cuenta cuando uno por alguna razón tiene que ir a la guardia y el paciente está con dificultad para respirar, lo primero que hay que hacer es acostarlo, ¿sí? Lo digo con mucho énfasis porque en cualquier guardia pediátrica, y lo digo con la guardia de mi hospital también, si no se conoce esto, lo primero que hacen es sentar al paciente para que respire mejor. Eso podrá ser cierto en todas las circunstancias, excepto en los chicos con AME, ¿sí? AME 1 o 2, que son los más débiles, siempre acostados y están con dificultad para respirar. Y después, todos los días, porque esto es una terapia, es como un ejercicio, no solamente cuando hay mocos, todos los días es muy importante usar o el ambú o el cofacis para trabajar con un ejercicio del tórax. Cuando yo agrego esa presión extra, que siempre es mayor a la que recibe el paciente por el respirador, estoy haciendo que las articulaciones del tórax se abran y se cierren. Es como un ejercicio y es como estirar la rodilla o la cadera. Lo que pasa es que esas articulaciones chiquititas que no se mueven si uno respira siempre superficial, no las vemos tanto como vemos a la rodilla, que se tiende a doblar, pero necesitan estirarse y elongarse, y eso ayuda al crecimiento y al desarrollo del pulmón, sobre todo en chicos que empiezan con esta enfermedad tan chiquititos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a recomendar por lo menos, preferentemente, 2 o 3 veces por día, 10 bolseos o 10 ejercicios de inflar y desinflar con el cofacis para expansión torácica y pulmonar. Se puede hacer vía tráqueo, se puede hacer vía máscara. Una recomendación para los pacientes traqueotomizados, si tienen balón, que por favor se infle al momento de hacer la terapia, ¿sí? Para que no haya tanta fuga y realmente el aire entregado sea más efectivo. Con respecto al cofacis, en general hay dos formas de aplicarlo, una en forma automática, otra en forma manual. En general nosotros siempre entrenamos a los papás en principio en el modo automático, porque uno lo único que tiene que hacer es sostener bien la máscara, si corresponde, o si no, conectar a la traqueotomía y solo prender y apagar el equipo, que automáticamente cicla en presión positiva y presión negativa. Y las presiones es muy individualizado, pero en general se recomienda que sean de 30 o menos 30 o más. Si yo tengo que subir las presiones, lo recomendable, sobre todo si el paciente está con mucho moco o está en una intercurrencia, es subir la presión negativa. Hoy día el modelo nuevo de COF, que es el que ustedes veían negrito, que por ahí alguno lo ha visto,
te permite regular los dos niveles de presión en forma independiente. Entonces, un setting bueno para un paciente con un cuadro respiratorio podría ser 30 menos 40 o menos 50. Es mejor siempre subir la presión negativa, que es la que hace que los mocos suban y sean fácilmente aspirables, o si el paciente escupe los pueda sacar. Y otra cuestión es que la tos necesita de la ayuda de los abdominales, que son los músculos de la panza, que siempre son muy débiles en chicos con AME. Entonces, nosotros vamos a usar las manos como ayuda al momento que el paciente tose, sea reflejo o yo le estoy pidiendo que intente toser, comprimiendo en la mano en la panza y otra en el tórax para ayudar a los abdominales a que puedan hacer una tos un poco más efectiva. Se pueden poner las manos, como ven en la imagen, una en la panza y otra en el tórax, o las dos en el tórax. Una aclaración importante, que el botón de gastrotomía no impide la maniobra, se ponen como ven ahí en la foto, esas son mis manos, y colocamos alrededor del botón. Y una técnica u otra son las dos efectivas. Personalmente prefiero la abdominal, y por ahí la abdominal también es mejor si el paciente tiene osteoporosis, que es bastante común también, porque estamos no apoyando directamente sobre las costillas, sino la mano que está haciendo realmente fuerza es la mano del abdomen, ¿sí? Así que bueno, entonces, a resumen de la parte respiratoria. Si estamos con dificultad para respirar o mocos, mejor acostado, plano, ¿sí? Todos los días, los ejercicios con el ambú o los ejercicios con el COFACIS. Cualquiera de las dos alternativas pueden servir, ¿sí? Pero es importante la regularidad de hacerlo diario, 2 o 3 veces por día, mejor. Y si el paciente está con secreciones, tengo que aumentar la frecuencia, lo puedo hacer 1 vez por hora si hace falta, ¿sí? Y acompañar esto, cuando el paciente intenta toser, con la maniobra de compresión de la panza, de apretar la panza o el tórax. Bueno, una cosa importante a aclarar es las maniobras que se hacen en el tórax, tipo vibración, percusión, el drenaje postural. Todo lo que les mostré anteriormente es lo que dice la bibliografía, la evidencia, la literatura, que se recomienda para el manejo de las secreciones de los pacientes neuromusculares, ¿sí? Esto incluye a los niños con AME. Estas maniobras, que son muy populares y conocidas, en todo caso se pueden hacer como ayuda, como complemento para despegar las secreciones, solamente si el paciente está en intercurrencia. Y no pueden hacerse solo esto y no hacer las maniobras que estuvimos viendo anteriormente, ¿sí? Es una cosa muy común, y por ahí es una cosa a revisar, que el tratamiento sea solo hacer vibraciones, ¿sí? Y realmente no hay ningún sustento para hacer esto como medida preventiva. En todo caso, si mi paciente está en intercurrencia, está con más cantidad de secreciones, yo tengo que ponerlo acostado plano, tengo que usar el ambú o el COFACIS como terapia respiratoria, uso las manos para ayudar, y como complemento puedo hacer las maniobras de vibración y percusión, o colocarlo en algún decúbito o drenaje. Si por ejemplo tiene una atelectasia del lado derecho, lo pongo con el lado derecho hacia arriba, ¿sí? Pero no en forma aislada y no en forma preventiva. Por lo menos no hay ninguna evidencia que avale esa intervención. Por eso, como siempre les digo, todo lo que les digo tiene que ver con lo que dice la bibliografía, ¿sí? Que es lo que nosotros siempre tomamos como referencia para dar las recomendaciones. Bueno, pasamos ahora a lo motor. ¿Cómo controlamos las contracturas? Hay 3 estrategias para controlar las contracturas. Uno es cuidado de posiciones en la cama y en la silla, ¿sí? Que eso vamos a hablar ahora. Después, elongar y movilizar todos los días, miembros superiores, miembros inferiores, piernas y brazos. Y el uso de férulas, valvas, ortesis, el nombre que ustedes prefieran. Yo te las voy a detallar, pero por supuesto que están, digamos, todas combinadas, porque en verdad uno puede cuidar la posición en la cama colocando al paciente rollos, por ejemplo, y al mismo tiempo las férulas. O sea, vamos a verlas separadas, pero en realidad todas las estrategias buscan el mismo objetivo. Bueno, el cuidado de posiciones en la cama, lo que vamos a intentar siempre es evitar lo que es típica postura de rana del paciente hipotónico y que mueve poco, ¿sí? Entonces,
Lo que tenemos que intentar es evitar que las piernas queden así, abiertas, con los piecitos en punta, cadera y rodilla dobladas, ¿sí? Es muy común esta deformidad. Esto, si yo no cuido las posiciones, empieza blando y algo postural, y después se pone rígido y cuesta cada vez más doblar y estirar, ¿sí? Perdón, estirar y corregir la postura de los pies que se suelen ir hacia adentro, como en punta y hacia adentro, ¿sí? Entonces, ahora hay 1000 formas de prevenir esto. Lo importante es entender que en la cama, si el paciente está mucho rato en una determinada posición, se va a terminar deformando. Entonces, los cambios de posición son muy importantes y en cada posición favorecer que las piernas se junten y que los pies se estiren lo máximo posible. Cuando el paciente está de costado, la posición de costado es muy buena para evitar la apertura de las piernas, ¿sí? Porque las piernas se juntan. Cuando está boca arriba, nosotros vamos a tener que usar estrategias. Acá hay que ser creativo y seguramente ustedes tengan alguna que hasta pueda sumar. Digamos, yo aprendo mucho a veces de las familias también. Ya sea broches, ya sea rollos, ya sea valvas y rollos para que las piernas no se abran, ya sea cruces para evitar que las piernas se abran, ¿sí? O sea, la idea es siempre tener presente, piernas no tienen que estar abiertas y tienen que estar lo más estiradas posibles, con los pies lo más derechitos posible. Ese sería como el concepto. Y en la silla, lo que vamos a buscar siempre es que, perdón, que la cabeza y la espalda estén derechas, que los hombros estén bajos, que la cadera y las rodillas estén a la misma altura y que los pies estén apoyados y no colgando. Por supuesto que lograr esta posición en un paciente que no controla la cabeza y no se queda sentado sin soporte, va a requerir sí o sí de mucho sostén, ¿sí? Probablemente un asiento postural, y después vamos a ver cuáles son las alternativas que tenemos para esto. Bueno, el otro ítem, aparte del posicionamiento, es la elongación y la movilización diaria. Yo acá les puse algunas fotos de ejercicios de elongación de brazos y de piernas, ¿sí? Y lo que ven abajo es la recomendación del consenso de las frecuencias, ¿sí? Cada elongación se debe sostener 30 segundos y se recomiendan 5 repeticiones y hacerlo 1 o 2 veces por día, mejor 2, ¿sí? Un concepto importante es que esto tiene que ser progresivo y lento, no tiene que doler, tengo que hacer una toma firme, de vuelta tengan presente el riesgo de osteoporosis que tienen estos pacientes, y sin forzar. Si el paciente no tiene retracciones, puedo mover libremente, pero si ya hay cierto grado de retracción, voy hasta donde me permite la misma articulación. Acá de vuelta, lo ideal es que estas primeras veces que uno practica esto, tenga el profesional al lado que lo pueda guiar, pero bueno, son algunas ideas de ejercicio de elongación. Fíjense que siempre estamos pensando en estirar la cadera y la rodilla, mientras el pie lo intentamos poner lo más derechito posible, sin que se gire ni para adentro ni para afuera. Entonces podemos estirar rodilla y pie al mismo tiempo, podemos hacer tipo bicicleta, una rodilla se dobla, la otra se estira. Pongo cadera y rodilla a la misma altura e intento estirar la rodilla, y este ejercicio es muy importante porque es muy difícil estirar la cadera, ¿sí? Porque en verdad a veces el prono, ponerte boca abajo, con la traqueotomía, el respirador, con las mismas deformidades, a veces es muy difícil. Pero uno lo puede hacer de costado. Si nosotros nos ponemos al paciente de costado, fijamos la cadera y llevamos la rodilla para atrás, bueno, estamos estirando la cadera de costado, y esto es algo que es muy importante porque si yo no busco esa posición puntual, nunca voy a poder evitar la deformidad de la cadera en flexión, la cadera doblada, ¿sí? Y para los brazos, nosotros tenemos que movilizar los hombros en todo lo que se pueda hacia arriba y en apertura, y todo lo que tenga que ver con estirar el codo y mover los deditos de las manos también. Bueno, con respecto a férulas y vendajes, ¿sí? Bueno, hay varias alternativas, ¿sí? Estas son para piernas, y estas son para los brazos, ¿sí? Para las piernas, lo más importante es la combinación de los inmovilizadores de rodilla con una valvita tipo AFO, se llaman, que son las valvitas
que cubren la pierna y el pie, ¿sí? Que es la que ven acá. Idealmente, uno recomienda que se use las dos cosas combinadas a la noche, especialmente, o el rato en la siesta también. ¿Por qué las dos cosas combinadas? Porque permiten estirar toda la cadena muscular al mismo tiempo, ¿sí? En algunos chicos, por una cuestión de tolerancia, uno a veces recomienda, bueno, entonces usar las de los pies en el día y los inmovilizadores a la noche. Se pueden hacer caseros con, por ejemplo, esto es los caños de PVC cortados, y esto los había hecho una mamá, que los forró con tela de jean o con guata, y le puso los abrojos y van perfectos. A veces, si el paciente ya tiene cierto grado de deformidad, bueno, en este caso se pueden hacer a medida o semidoblar. Estos son comprados y si uno hace presión se pueden semidoblar. Y lo mismo pasa con las valvas de los pies. Se pueden hacer a medida con un poquito de punta, como ven en esta imagen, para mejorar la tolerancia. Es muy importante cuando uno pone esta valva que el talón apoye bien, porque si no en realidad no está cumpliendo su función. Y es preferente que apoye en punta a que quede el talón en el aire, que lo único que va a hacer es molestar y que no va a cumplir el objetivo de estirar, ¿sí? Para las manos, yo esto lo fui cambiando con el tiempo. Y los chicos con AME1, lo voy a mostrar acá en la cámara para que se entienda mejor. Lo que yo veo siempre que hacen mucha dificultad para doblar la mano en esta posición, ¿sí? Que es importante para el agarre. Si por ejemplo, tenemos más fuerza, tenemos que tener la suficiente movilidad de los nudillos, de estas articulaciones, para poder cerrar la mano. Y lo común es que cueste mucho doblar la mano a ese nivel. Por eso, acá ven que estas valvitas, que están hechas a medida, tienen esa flexión ahí, están como dobladitas para estirar al máximo y después de a poco ir progresando en la movilidad. Esa es la valva que necesitan los nenes AME1 para usar en las manos, ¿sí? Nosotros lo que hacemos con las valvas de mano es, por ahí si el paciente le cuesta un poco tolerarlas, porque tiene que usar las férulas de pie, pierna, y encima también las de manos a la noche, bueno, por ahí las de noche que use una un día y a la otra noche la otra mano, ¿no? Por ejemplo, hoy duerme con la mano derecha y mañana con la mano izquierda, ¿sí? Pero hay que pensar entonces en eso, en la tendencia a la limitación, en la falta, o sea, que cueste este movimiento, que la mano se tienda a quedar media plana, y eso no está bueno porque no permite agarrar, ¿sí? Y después otra cosa importante, y por ahí acá cumple algún rol el taping o el Fabri-Foam, este tipo de vendas, es facilitar lo que se llama supinación, que es como poner la mano en este sentido. Ahí se ve en la cámara, ¿sí? O sea, el antebrazo y la mano mirando al techo. Pues siempre estamos en esta actitud. Y esto, nuevamente, es un movimiento que es importante para algunas actividades manuales. Así que el taping y la movilización en ese sentido cumplen algún rol. Y dentro de lo que es ortesis de los chicos con AME1, hay que pensar siempre en el uso de algún collar, ¿sí? En el caso de que el paciente tenga algo de control de cabeza, aunque sea para los traslados por una cuestión de seguridad, y si el paciente no controla, es importante pensar. Cada vez hay más en el mercado, yo les muestro algunas fotos ahí, del Danmar, del Headmaster, que es de Rehab, y el otro que es el Headbot, que es el que se sostiene acá, y ahora lo he estado viendo bastante. Me parece que hay que tener cierto control de la cabeza para poder utilizarlo. Digamos que el Danmar, que es este de aquí, es más soporte. Y hay algunos también como este que tienen para traqueotomía, que eso también está bueno, ¿sí? En general, las valvas de reposo las vamos a usar. Si esta noche, lo ideal es completar unas 5 o 7 veces por semana, y hay que completar una cierta cantidad de horas diarias. Por eso dice si esta noche, ¿sí? Por lo menos 6, 7 horas en el día o en la noche. Importante, no deben lastimar la piel, no deben provocar dolor. Si duele, hay que revisar la valva, y ojo con el crecimiento, porque es importante que hay que ir mirando. A veces crecen y en realidad están apretando, y eso es lo que marca, y no tienen que lastimar para nada la piel, ¿sí? Bueno, ¿cómo facilitamos la movilidad? Hasta ahora vimos entonces control de las contracturas y todas cosas de reposo, ¿no? ¿Qué posiciones en la cama, qué posiciones en la silla? Y esto vamos a ver un poquito más adelante otra vez. Cómo elongamos y movilizamos pasivamente, o sea, el paciente no hace nada y yo lo estoy moviendo. Y
y qué férulas y ortesis usamos de reposo para mantener la alineación de las articulaciones y estirar a la parte muscular. Ahora, una cosa muy importante es que lo poquito o mucho que mueve el paciente, yo tengo que facilitarlo y potenciarlo. Es muy importante mantener y potenciar y ayudar a la movilidad residual que tenga el paciente, ¿sí? Entonces, acá les pongo algunas ideas. Los rollos y pelotas nos vienen súper bien, por ejemplo, en esta foto, para poner al paciente o semi boca abajo o una especie de gateo, que hasta podría ser sostenido desde la pelvis, y permitir ese pequeño movimiento de adelante a atrás, súper importante, y lo destacable de este tipo de trabajo es que lo hace el propio paciente, está usando sus músculos, aunque sea muy poquito, ¿sí? Después está muy bueno lo que es la suspensión. Se puede hacer caserito en casa, fíjense que acá hicieron estos gimnasios de PVC. Uno puede colgar las piernas y entonces las piernas van a quedar en suspensión y por ahí se mueven muy poquito, abro, cierro, no importa. Esa activación muscular, súper importante. Esto también me permite, cuando el paciente se pone de costado, suspender al hombro y al brazo y facilitar que mueva la mano, ¿sí? Incluso de costado nos podemos suspender también la pierna, y no solamente vamos a hacer este movimiento cuando está boca arriba, sino cuando está de costado es adelante y hacia atrás, ¿sí? O sea, la idea de suspender brazos y piernas es facilitar que lo poquito que mueva lo pueda hacer solo un buen rato, y también en algunos casos, como pasa con el brazo, facilitar que el brazo esté sostenido para poder mover la mano, ¿sí? Que a veces es la única movilidad que hay activa, ¿no? Y también en algunos casos, como ven ahí, nos permite poner al paciente boca abajo, ¿sí? Esto obviamente sí recomiendo que se haga con supervisión, pero lo que es la suspensión es una de las cosas más recomendables. Otra estrategia es usar globos de helio, que por ahí esto también es muy bueno para los pacientes más chiquititos, que por ahí no pesan tanto, y que también permite cierta forma de suspensión. La movilidad de la mano, usar cualquier textura liviana, ya sea como ven ahí, pochoclos, o puede ser goma espuma, o cualquier de distinto tamaño. O sea, la idea es texturas que permitan el juego y la movilidad, aunque sea muy poquitita de la mano, pero realizada por el propio paciente. Y luego está el agua. El agua es el medio ideal para moverse, porque el cuerpo no pesa, no hay gravedad. Y el agua no es la pileta, puede ser la bañera en casa, puede ser cualquier lugar donde el cuerpo se pueda sumerger, digamos, por lo menos de la cintura para abajo para mover las piernas, y ahí pueden aparecer movimientos que si no están, que al no haber gravedad, fuera del agua no los logran hacer solo los nenes, digamos. Y ahora, ¿cuántas veces esto? Todas las que se pueda. Esto es una de las cosas más importantes para hacer diario en casa, ¿sí? Bueno, otro ítem que me gustaba charlar era sentarse y pararse con ayuda, ¿sí? Lo primero que quiero decir con esto es que ustedes tienen que pensar que nosotros, a medida que nos vamos incorporando y nos vamos sentando cada vez más y o parando, estamos saliendo de la mejor posición para respirar. Por eso, esto es para intentar en momentos de estabilidad respiratoria y también en forma progresiva, ¿sí? Yo a veces escucho, bueno, no, aguanta 2 horitas en la silla, perfecto, es lo que aguanta, digamos. O sea, hay que hacerlo en forma progresiva y, como vamos a ver ahora, con mucho soporte y sostén de la cabeza y del tronco, ¿sí? Bueno, ¿cómo nos sentamos con ayuda? ¿Cuál es el tema del sentado? Bueno, que obviamente tengo que sostener mucho cabeza y tronco, y que a medida que me vaya sentando es muy probable que haga escoliosis. La escoliosis es la complicación ortopédica más común en AME, y es incontrolable, digamos, porque tiene que ver con debilidad de los músculos del tronco, que son como parantes. Ustedes tienen la columna acá, esta, por ejemplo, tiene escoliosis, y los músculos que están acá son como unos parantes para que la columna no se colapse. Si yo no tengo esos parantes, el tronco se colapsa y se deforma, ¿sí? Y además, el problema de los pediátricos es el crecimiento, ¿sí? O sea, tiene que ver con las dos cosas. Entonces, una cosa importante para saber es que yo puedo buscar muchas estrategias, pero es muy común que aparezca esta complicación. ¿Qué puedo hacer para tratar de retrasarla?
Bueno, puedo. Lo mejor es conseguir un asiento con soporte postural, como vamos a ver ahora. Y después hay mucha discusión acerca de los corsés, ¿sí? El corsé tiene que ser de un material rígido, si yo quiero controlar la curva. Puede ser de un material más semi-blando, como el plastazote, que es el mismo de los collares que se usan para emergencias. ¿Vieron ese material tipo se llama plastazote, ¿sí? Que no es duro como el termoplástico de las férulas, pero es bastante firme. Es mejor que sea duro, pero también podría ser un poco semi-blando, si yo lo pienso como una estrategia para que facilite el sentado, digamos. Y lo que es muy importante con el material que sea, que tenga una apertura en la parte anterior, en la parte abdominal. Ya vimos que los pacientes con AME respiran con la panza, entonces yo tengo que permitirle esa movilidad, y si no, el corsé, puede ser muy restrictivo, ¿sí? Y encontré estas fotos que me parecieron muy buenas de cómo acá adaptaron un corsé con un collar, ¿sí? O este nene también usa el corsé o usa el collar que yo les había comentado antes. Lo importante es entonces, necesito soporte, puedo usar un corsé con apertura abdominal y necesito sí o sí sostén de la cabeza. ¿Ah? Y el sentado tiene que tener un sentido también, porque esta foto también está buena en ese sentido, porque está la persona atrás de soporte, tiene un corsé y estamos sosteniendo los brazos para que sentado pueda utilizarlos para alguna función, ¿sí? Si no, la otra alternativa es sentarte en una silla con soporte adecuado. ¿Ah? Cuando yo uso corsé y collar, estoy pensando en el sentado como un ejercicio, ¿ah? Como para trabajar esa postura, puedo poner el corsé y sostener la cabeza para ir viendo si aparece algo de reacción, digamos, y con eso tengo más soporte, pero está más orientado al trabajo, por ahí le sirve más a los kines que son los que atienden a los pacientes, digamos. Pero si yo tengo que pensar en sentado, estar horas sentado, para que socialice, para que esté en la casa fuera de la habitación, para que vaya al colegio, o que venga la maestra domiciliaria, o que haga su terapia ocupacional, bueno, en ese caso tengo que estar con un buen soporte, porque cuando paso mucho rato es muy probable que el tronco se colapse y, como les decía, en la medida que crece el paciente, cada vez la deformidad se hace más evidente. Entonces, ¿qué silla de ruedas recomendamos? Bueno, hay dos conceptos importantes. Sí o sí tiene que tener un asiento postural. El asiento postural es aquel que tiene los soportes acá al costado, tiene la almohadilla en el medio, como esta que ven acá. Estos son ejemplos, ¿no? Pero puede haber 20 millones de modelos. Tiene que tener el asiento al costadito, la elevación para que las piernas no se abran, tiene que tener apoyabrazos, apoyapiés, y una pechera de sostén. El apoyacabeza es la parte más importante. A veces uno puede complementar, sobre todo en los traslados, con algún collar, por una cuestión de seguridad. Cada vez hay más modelos, y por suerte cada vez hay más modelos transportables, digamos, como esta que ven acá, que yo sé que hay varias familias que la tienen, que es una silla que el paciente está muy contenido y aparte es chica, en el sentido de que es bastante plegable y entra por ahí en un auto, que eso también es todo un tema. Y lo que sí recomendamos en general es que tenga asiento reclinable. Reclinar el asiento es lo que ustedes ven acá. Esto se llama tilt. Fíjense que el ángulo es el mismo, están a 90 grados, digamos, la espalda y las piernas del paciente, pero acá no, acá se abrió el ángulo, ¿sí? Esto lo puede tener o no la silla, la mayoría lo tiene, pero sí recomendamos que tenga un asiento reclinable, ¿sí? Porque esto permite varias cosas. Primero, que si yo lo tengo que ayudar a coser, lo reclino y no necesito sacar al paciente de la silla. Si le tengo que cambiar el pañal, lo puedo hacer sin necesidad de salir de la silla, es mucho más fácil porque está casi acostado. Y también para los chicos que tienen escoliosis y que por alguna razón deciden no operarse, también hace que se abra un poco el costado de la parte del tórax, que cuando hay muchas curvas, suele apoyarse en la pelvis, digamos, y eso hace que uno pueda cambiar las posiciones sin necesidad de salir de la silla. Es muy importante cuando ya el paciente está muy socializado y pasa muchas horas en la silla, la verdad que tener que salir para cambiarse o algo así es bastante incordioso para todos, y bueno, entonces uno puede hacerlo
sin necesidad de tener que cambiar de posición y volver a la cama, digamos. Y lo bueno la verdad que de un tiempo a esta parte cada vez hay más dispositivos, cada vez hay más sillas, cada vez hay más cosas pensadas para distintos pacientes, que hoy día hay sillas que con un mínimo movimiento de dedo el paciente los puede mover, sillas motoras, digamos. En general, si en los más chiquititos, por una cuestión de que no tienen mucha independencia, por una cuestión de edad, o si el paciente es muy limitado en su movilidad, uno recomienda que sea una silla de traslado con asiento postural. Pero hay chicos que tienen un poco más de movilidad, y hoy día hay sillas que son motorizadas y que permiten que con un sistema touch y con una mínima movilidad de dedo el paciente tenga independencia para desplazarse. Eso hace unos años no estaba como alternativa. Así que bueno, de esto se pueden decir, o sea, hay millones de modelos, yo les doy lineamientos generales, después es sentarse y mirar qué posibilidades tiene cada paciente, que depende un poco de su tronco, depende un poco de la edad que tiene, de la cobertura que tiene, porque estamos hablando de cosas súper caras, siempre, a eso me olvidé decirlo, adaptable al crecimiento, porque si no la silla no dura nada. En general, la mayoría viene con esto, las pediátricas, pero está bueno tenerlo presente en la indicación, ¿no? Bueno, y pararse. Hay que pararse, bueno, esto es un concepto importante que cuando estamos parados estamos en el peor momento desde el punto de vista respiratorio, así que lo vamos a hacer de vuelta solo en periodos de estabilidad respiratoria y en forma progresiva. En ese sentido, nosotros siempre recomendamos lo que se llama tabla supino, que son las que ven acá. El paciente se acuesta, lo acomodamos, ponemos collar si hace falta, corsé si hace falta, sí o sí las valvas en las piernas, las de rodilla y las de los pies, y luego podemos progresar en la verticalidad. Por ahí al principio solo se incorpora 30 grados, no importa. Lo interesante de la posición de parado son todos los beneficios que ustedes pueden leer en la diapo de al lado. ¿Por qué es importante pararse? Porque me da una mirada vertical distinta, un espacio diferente, porque ayuda a lo circulatorio, ayuda a lo intestinal en los pacientes que son constipados, es muy importante para las contracturas, ¿sí? Y de vuelta, acá, para poder hacer esto, hay que tener las piernas bastante alineadas, o sea, mínimas contracturas de cadera y rodillas en flexión y los pies bastante alineados. Digamos, si no, por más que yo tenga todo el soporte del mundo, va a ser muy difícil poder llegar a la posición vertical. De ahí la importancia de todos los otros cuidados que estamos hablando, ¿no? Del uso de las férulas, del posicionamiento, de la elongación y la movilización, porque por ahí acá puedo conseguir el equipamiento, pero si el paciente está muy deformado, no va a poder ser posible probarlo, ¿sí? Y una de las cosas más importantes de cargar peso, ni siquiera estar totalmente vertical, sino de pisar, de cargar peso, es el tema de la osteoporosis, ¿sí? Se sabe que la carga de peso ayuda a la densidad mineral ósea, digamos. Entonces, en ese sentido es una buena opción terapéutica, digamos. Una cosa que siempre nos preguntan es si está la cadera luxada, ¿qué pasa? No hay ningún problema, no contraindica pararse, lo que sí lo contraindica es de vuelta, que no esté estable lo respiratorio y que tenga muchas contracturas, porque no va a ser posible alinear al paciente, ¿sí? Y si nosotros tenemos todas estas condiciones y empezamos lentamente un programa de bipedestación, el objetivo es llegar a una hora diaria, mínimo 3 a 5 veces por semana y óptimo 5 o 7 veces por semana. O sea, esta es la recomendación del consenso para lograr todos los beneficios que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, ¿sí? Otra cosa importante es que fíjense que acá estamos parados como de frente, ¿no? Lo que se llama prono. Nosotros siempre vamos a buscar esta postura para pararse, en los chicos con AME 1, ¿sí? Por eso tiene que ser este tipo de bipedestado, ¿okay? Así que, bueno, esa sería la idea. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Hay que buscar las condiciones, y una vez que tenemos regularidad, buscamos esta frecuencia que ustedes ven ahí para ver los beneficios de la postura en parado. Bueno, eso era más o menos todo. Sí, a modo de resumen, sí, bueno, creo que yo sé que a mí por ahí esta situación de la pandemia me sirvió para ver que por ahí
es importante reforzar la idea de que si uno tiene rehabilitación, vamos a decir, por ejemplo, que un paciente va a kinesio y hace TO y fono y un poco todo el combo 3 veces por semana, bueno, los 2 días que está en casa o los 3 días, vamos a contar el sábado, que está en casa, debe hacer todas estas cosas que estuvimos charlando, ¿sí? O sea que la terapia en el centro o en el consultorio no reemplaza el trabajo en casa, eso los involucra mucho a ustedes, como a los papás como cuidadores, esto es un equipo de trabajo, digamos, y a mí me parece ese concepto muy importante remarcarlo, que es muy importante la rutina en casa, el trabajo diario, los beneficios y el mantenimiento del estado del paciente depende del trabajo en casa, ¿sí? Y que por ahí el consultorio no es el lugar para ir a hacer ciertas cosas. A mí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, que algún paciente me cuenta que va a kinesio a pararse en el bipedestador. La verdad que eso es para hacerlo en casa, y por ahí ir al consultorio es para trabajar capaz que el sentado, que uno lo puede hacer con sostén, supervisado, con algún objetivo de movilidad de los brazos, digamos, y por ahí eso es más difícil hacerlo en casa, ¿no? Hay cosas que son para casa y hay cosas que son para trabajar puntualmente con el profesional, y por ahí en ese equipo es cuando mejor se optimizan los resultados, digamos. Y fíjense que hablamos de continuidad, ¿sí? Acá la clave está en ser constante, porque muchas veces, esto también lo vemos, es común que uno empiece con mucha pila, o conseguimos un nuevo centro y vamos todos los días, y esto hay que poder sostenerlo también, porque si no, lamentablemente uno si para mucho tiempo se pierde lo logrado, ¿sí? Es así, y lo bueno de esta enfermedad, al distinto de otras neuromusculares, es que si uno se pone constante, los beneficios se ven. Si uno trabaja movilidad, es probable que la movilidad mejore, digamos, porque el músculo está atrófico, pero no está como otras enfermedades que tienen más tendencia a la retracción. De vuelta, siempre mirar lo respiratorio, que es lo que marca un poco el cuadro clínico, digamos, la urgencia o no. Y hay que ser creativo y pensar en estrategias. Yo entiendo que todo esto a veces se hace largo y difícil de sostener, y entonces hay que ser creativo, y la diversión, son chicos, en general ayuda a la adherencia, digamos, a que se enganchen más con el tratamiento y que se vea como parte de un juego y no tanto como una terapia en sí. Ahí les puse algunas ideas. Esta familia, por ejemplo, fíjense que este nene está en el bipe, en el bipedestador, tiene un headphone puesto para ayudar al sostén de la cabeza, y está jugando al bowling con este dispositivo que le hicieron. Y fíjense que tiene nuevamente la suspensión, ¿sí? Está suspendido los brazos, eso le permite movilidad de las manos, y le hicieron como una rampita para poder jugar a la pelota, ¿sí? Y otra cosa importante, que la suspensión puede no solamente ser de brazos y piernas, todo el cuerpo, los movimientos oscilatorios, vibratorios son súper recomendables también, y además mucho más divertidos, y el agua como medio de ejercicio y de diversión también, ¿sí? Incluso en niños traqueotomizados, como ven esta familia, ¿sí? Así que bueno, les dejo la inquietud de pensar en ejercicios y compartirlos. A veces hay ideas muy buenas de las mismas familias, yo aprendo mucho también de ustedes, y bueno, y con esto es más fácil también lograr cierta adherencia, pero de vuelta, trabajo en casa, ¿sí? Por eso era la idea de dar esta charla, de pensar en poder darle a ustedes herramientas de cuáles son las cosas más recomendadas para estos tiempos que está costando un poco acceder al tratamiento kinésico. Así que bueno, eso era todo, espero que les haya servido, y obviamente ahora espero preguntas. Muchas gracias. Ahí estamos. Ahí. Me voy acá, ¿no? Muchísimas gracias, Julieta. La verdad que siempre sos tan clara con nosotros en todo momento. Hacemos unas preguntitas que nos han dejado en el chat. Nos han preguntado, por ejemplo, ¿qué ejercicios recomendás para los músculos de la cara? Sí, yo me habían pasado y había preparado una diapo para eso, así que me voy ahí de vuelta. Ahí estamos. La cara se trabaja de dos formas distintas, ¿sí? Es cierto que a veces es tanta recomendación que uno se olvida de esto, pero en muchos nenes con AME1 la cara es medio de comunicación, es súper importante, y
y es maravilloso cómo se expresan con los gestos, digamos, ¿no? Entonces, yo tengo dos formas de trabajar. Por supuesto que les traje ahí una foto lo voy a mostrar en mi cara que es más fácil. Se pueden hacer cosas en forma pasiva, lo ideal es trabajar tipo masaje o estiramiento, y en forma activa. Los músculos de la cara funcionan con los gestos de la mímica, ¿sí? ¿Cuáles son los gestos de mímica más importantes? Porque también es, digamos, donde más tendencia suele haber a pérdida de movilidad. Uno es cierre y apertura de los ojos, cerrar forzado, abrir los ojos forzado. Otro es arrugar la frente, como ven acá. Y otro es, dos más. Uno es como olor feo, cuando uno arruga la nariz, tipo olor feo. Y el otro es todo lo que facilite cerrar la boca, tipo beso, ¿sí? Como trompita, digamos, para decirlo. Es medio raro de explicar, pero son gestos de mímica, así que a eso vamos. Lo interesante de esto es que si el paciente lo puede hacer, es repetir. Es un poco lo que hablábamos antes del poquito movimiento que tiene, bueno, potenciarlo. Y es como un ejercicio más, ¿sí? Cierro, abro los ojos, arrugo la frente, arrugo la nariz, cierro la boca, pongo el dedo para que intente como hacer tipo gesto de beso, de trompita. Y las manos nos van a servir para colaborar si el paciente no puede. Entonces, mis dedos van a servir para arrugar la frente, traccionando desde las cejas hacia arriba. Puedo usar los dedos para tratar de acercar, o masajitos en este sentido, o en este sentido. Un poco las fotos que ven ahí que van a quedar en la presentación, son los gestos que uno tiene que hacer. Juntar la boca, levantar para arriba, juntar tipo besito, hacer cosquillitas acá, en esta parte, este tipo de gestos para relajar los maceteros que son estos músculos. Ese sería el principio. Los poquitos movimientos que puedo hacer, los repito varias veces, con una rutina. Por ahí hago 10 ejercicios, ¿sí? Y siempre buscamos arrugar frente, cerrar y abrir ojos, arrugar nariz y la boca hacia adentro, cerrar, como juntar los labios, tipo gesto de beso. Esa sería la idea. No sé si más o menos contesta la pregunta. Sí, seguramente la responde. ¿Qué maniobras se pueden hacer en un episodio de broncoespasmo? Bueno, la verdad es que el broncoespasmo es como una entidad diferente. O sea, cualquier paciente que tenga debilidad puede tener broncoespasmo porque es alérgico reactivo de su vía aérea, ¿sí? O porque a veces en el contexto de algún cuadro viral puede acompañarse de tener mocos y al mismo tiempo broncoespasmo, ¿sí? Lo importante para el tratamiento del broncoespasmo es tratarlo con medicación, ¿sí? Si yo al paciente le voy a hacer las maniobras que estuvimos charlando de lo respiratorio previo, tendría que resolver el broncoespasmo, abrirlo, ¿sí? Y para eso es el tratamiento con salbutamol, y eso por ahí lo pueden consultar con el neumonólogo que lo sigue, porque hay chicos que tienen, aparte de su debilidad, son reactivos y toman medicación para el broncoespasmo de base, y digamos, yo si mi paciente está en intercurrencia, y bueno, primero le hago el broncodilatador, salbutamol, por ejemplo, y después hago las terapias, ¿sí? O sea, no hay ninguna maniobra específica, sino que al contrario, se trata con medicación, y uno debería primero resolver el broncoespasmo y después avanzar con las otras intervenciones que estuvimos charlando. Muchas veces nos preguntan si el cofacis lo empeora, en realidad no. Digamos, lo importante es que el paciente reciba el tratamiento médico, porque eso es bien médico, para controlar el broncoespasmo y poder después abordarlo con el manejo de la secreción. Digamos. Esa sería la idea. Bien, surgió otra sobre el taping, si sirve Sí. para pacientes tipo 1. Sí, ahora eso quería charlar un poquito, porque es bastante común que voy a mostrar también unas imágenes. A ver, acá. Ahí estamos. Bueno, yo supongo que todos conocerán el taping, ¿sí? Ustedes saben que se usan estas cintas adhesivas. Quiero primero aclarar que yo no soy experta en taping, ni mucho menos. Hay quienes, colegas, yo cuando tengo un paciente que me pregunta de esto, o quiero hacer algún vendaje, pido ayuda porque tengo colegas de mi trabajo en mi hospital que hicieron el curso. Yo, en general, hay gente que se forma específicamente y no es mi caso, así que
pido ayuda, pero bueno, en términos generales, esta cinta viene como pretensada, solo se estira en este sentido, ¿sí? Y por ahí, para hacerlo en casa, esto es una cosa importante, uno tiene que ver el diseño, cómo corta la cinta, la dirección y la tensión de aplicación. Porque el taping se puede usar para varias cosas, pero por ahí pensando puntualmente en este cuadro, en los chicos con AME, se puede usar o para relajar o para estimular o facilitar el músculo, digamos. Pues tiene otras funciones, pero bueno, en términos musculares sería esto. Y cambia cómo uno lo pone y con qué tensión si buscamos un objetivo u otro, ¿sí? Si yo estoy buscando relajar al músculo, vamos a suponer que pensamos que puede haber contractura en los músculos de la espalda por alguna postura incómoda, o porque estuvo mucho rato sentado, o porque quedó mal, la silla está incómoda, digamos, y yo quiero relajar, por ejemplo, músculos de cuello o músculos de la espalda. Bueno, en este caso lo tengo que poner de distal hacia proximal. ¿Qué es de distal? Desde la mano hacia el hombro, o desde el pie hacia la rodilla. Distal es lo más lejano del centro del cuerpo, digamos. Y le voy a dar menos tensión, solo el 25%. Yo creo que como relajación muscular se puede usar en cualquier paciente sin ningún tipo de problema, ¿sí? Lo único importante es saber cómo ponerlo. Y de vuelta acá yo voy a recomendar que esto tiene que ser con asesoramiento de alguien que conozca, digamos, de dónde va el músculo en principio, y que por ahí la primera vez también se pueda ver qué grado de tensión hay que darle. Ahora, como facilitador muscular, que se pone exactamente al revés, de proximal a distal, o sea, del hombro hacia la mano, por ejemplo, o sea, en ese sentido, ¿no? Del centro del cuerpo hacia lejos, y se le da más tensión, hasta el 50%, yo acá sí tengo como una opinión personal, y es que solo va a servir si yo esto lo hago para un trabajo puntual, por ejemplo. Vieron que yo les contaba que tenemos que facilitar la supinación, ¿no? Que es que el antebrazo mire para arriba. Si yo pongo el taping para facilitar la supinación y viene la terapista ocupacional o viene el kine y vamos a hacer ejercicios con las manos, bueno, en ese sentido es una ayuda más al tratamiento. Pero no alcanza si el paciente no tiene cierto control del movimiento. Por ejemplo, si ustedes me preguntan en el pie, si alcanza para que el pie no se vaya para abajo y para adentro, yo pienso que no, ¿sí? Porque es tanta la debilidad que no alcanza el taping, hay que tener cierto tono, cierto valor muscular para poder estimular, digamos. Sí, uno lo puede usar como complemento. Por ejemplo, le ponemos la valva del pie y ponemos el taping, más que nada para controlar, con la ayuda de la valva, la tendencia a que el pie se gire para adentro. Pero de vuelta, como relajación en cualquier paciente, como facilitación en casos puntuales, para algún trabajo, algún ejercicio puntual, o como ayuda a algo más rígido, más firme, como puede ser una valva. Y siempre tener en cuenta dónde se pone, cómo se pone y con qué tensión. Bien, siguen llegando las preguntas. ¿Se puede Dime. parar una persona que tiene operación de columna? Sí, ningún problema. Solo tienen que tener el ok del cirujano. Yo creo que algo, no me acuerdo si en este tanda o en las otras había alguna pregunta de los tiempos postquirúrgicos, ¿no? Alguien, no me acuerdo si en este grupo o para la semana que viene, bueno, no importa, por ahí puedo aclarar un poco de eso. Cada lugar tiene su propio protocolo. Yo cuento la experiencia del centro donde yo trabajo, que es el hospital, digamos. Depende cuándo se puede sentar y cuándo se puede parar de la cirugía de columna que se hizo. Si la cirugía es la cirugía completa, que fija toda la columna y fija la pelvis, en nuestro hospital, y de vuelta es el protocolo del hospital, en general los pacientes no se pueden sentar a más de 45 grados por un tiempo variable que puede ser un mes, 2 meses, eso lo van decidiendo ellos porque depende un poco de los controles de la radiografía después de la operación. Y nosotros siempre como kines estamos como charlando con ellos y diciéndole, avísame cuándo puede empezar a sentarse a 90, o sea, la postura de la silla recta, y cuándo lo podemos empezar a parar. Tiene que tener el alta del cirujano que lo operó, pero no es que porque está operado de columna nunca más se va a poder parar, si esa es por ahí la inquietud.
los tiempos dependen de cada centro y de cada paciente. Ustedes saben que, bueno, no sé si saben, pero hay como 2 cirugías diferentes. Hoy día, los pacientes antes tenían que llegar a una edad, a partir de los 9, 10 años, donde recién ahí se podían operar de la escoliosis, porque cuando se hacía esa cirugía, que es la definitiva, el tronco no crecía más. Hoy día hay otro tipo de cirugías con unas barras que permiten que se van estirando con un magneto de afuera, con lo cual el paciente no tiene que entrar más a quirófano, y esto hace que estén mucho mejor sentados y que puedan pasar un par de años con esas barras mientras acompañan el crecimiento hasta que después por ahí se hace la cirugía definitiva. En general, cuando tienen esas barras, en general los tiempos operatorios son mucho más rápidos. Ya los 2 o 3 días de operado el chico está sentado y está sentado en su sillita. Y por ahí, cuando mejoró la movilidad, podés volver a retomar los mismos tratamientos que tenía antes de operarse. Pero es muy dependiente de la intervención en sí, y tiene, yo por lo menos como kine, siempre el ok del cirujano, digamos, ¿no? O sea, si el cirujano te da el ok, adelante, y retomarla siempre obviamente con progresión, ¿no? Como, porque hace un montón que no lo hace, pero digamos, no es que nunca más se va a poder parar, pero sí que tiene que tener el alta y el ok del cirujano que lo operó, digamos. Perfecto. Con respecto al COFACIS, ¿se puede hacer con el paciente acostado? Sí, es la mejor posición para trabajar, porque a mí personalmente me parece que está bueno, porque si por ejemplo somos 2 operadores, ¿no? Y está la mamá manejando el equipo, y otra de las familiares, como puede ser el enfermero o el papá, ayuda en el momento de la presión negativa, hace la compresión que estuvimos viendo en el video de apretar el tórax y apretar la panza, eso es ideal para la movilización de la secreción. Y estás en la mejor posición para poder trabajar. Así que sí, es muy recomendable. Se puede hacer sentado también, digamos, y es más, yo recomendaría que si está con mucha dificultad para respirar, está con muchas secreciones, se va acostado más que sentado en realidad. O reclinado en la silla, digamos, ¿no? En la posición casi acostada. Bien, y la pregunta seguía si se puede hacer también con el paciente de cúbito y con el paciente parado en el bipedestador. Sí, yo nunca lo vi usar con el paciente parado en el bipe, pero bueno, yo la verdad, si está parado en el bipedestador, yo lo bajaría un poco, pero no porque haya una contraindicación formal, sino porque es un momento de mucha labilidad respiratoria la posición, ¿sí? Y vos para poder hacer el COF tenés que desconectar, suponete que el paciente está paradito con su traqueotomía, sus ramas y su respirador. Para poder hacer el COF hay que desconectar, conectar el COF y demás. Yo esa maniobra prefiero hacerla en decúbito, bajando al paciente, ni siquiera por ahí acostándolo totalmente, pero sí en una posición que me permita más manuabilidad, digamos, más usar mejor las manos, digamos, y en una posición que sea más favorable para lo respiratorio. Y de vuelta, acá también siempre importante el monitoreo de la saturación, ¿no? El oxímetro de pulso para ver cómo va. Pero no habría una contraindicación formal. Yo no lo recomendaría en términos de que no es la mejor posición para lo respiratorio, pero si estás en un momento que se llenó de moco, si no te da tiempo para nada, se puede hacer perfectamente, como aspirarlo también, ¿no? Claramente. Bien, y vamos con la última. ¿Aconsejás el uso de una faja elástica para facilitar a los músculos respiratorios abdominales? Sí, si cuesta que expanda el tórax usando el COF o usando el ambú. Sí, está bien eso. Es una buena pregunta. Lo aconsejamos en el momento de la terapia. O sea, si yo estoy por hacer la terapia respiratoria, acuesto al paciente, le pongo la faja, usamos el ambú o el COFACIS, y ahí, para ese ejercicio donde yo estoy buscando expansión torácica, es recomendable que trabaje lo menos posible la panza. Entonces puedo poner o mis manos o la faja para que haga como una pequeña restricción y el aire se vaya un poco más al pecho y no tanto a la panza. Fuera de eso, es un poco lo que hablábamos del corset, libres. La panza tiene que poder trabajar porque ahí está funcionando el diafragma, que es el músculo que mejor anda, digamos. Pero para la terapia en sí, sí está bien, está recomendable. Sí, sería recomendable. Bueno, realmente desde todo FAME te queremos dar nuevamente las gracias
No, de nada, yo quiero decir que por supuesto que ustedes tienen todos mis contactos, tienen mi mail, me escriben, yo no tengo ningún inconveniente al contrario, de mirar. A veces no necesito por ahí más información del paciente, digamos, pero en principio, la ventaja que tiene es que ha visto mucho de esto y a mí me encanta también conectarme con los colegas, porque ellos están más al día a día con el paciente, que también tiene muchos valores. Así que bueno, con gusto, lo que necesiten, tienen mis contactos ahí para que nos podamos ir comunicando y espero que les haya servido, que eso era lo más importante. Seguro nos sirvió. Como mamá te digo que me sirvió muchísimo y todos los que están conectados seguramente están pensando lo mismo. Así que realmente te agradecemos una vez más el haber estado con nosotros. De nada, un gusto. Invitamos a todos para el próximo miércoles en el mismo horario, que vamos a hablar de cuidados kinésicos para AME tipo 2 y 3. Quisimos separar las charlas porque realmente son bastante distintos los ejercicios y las cosas que podemos hacer con el paciente tipo 1 y tipo 2 y 3, por eso es que tomamos esta modalidad. Muchas gracias, Juli, de corazón, Nada, a vos y extensivo a todo el equipo de Garrahan también. Queremos volver a agradecer a los sponsors que hicieron posible esto, gente de Biogen y a la gente de Tecna. Y bueno, con respecto a las preguntas, estoy mirando ahí en el chat que hay algún par de preguntas específicas. Está a disposición el mail. Gracias, Juli, sabemos de tu predisposición siempre a contestar todos los mails y que no dejas nada ahí sin contestar. Así que cualquier duda que tengan, la pueden contactar a ella. Gracias a todos y bueno, terminamos con la primera de muchas. Bueno, saludos y saludos a todas las familias, que debe haber algunos que conozco seguramente. Así que bueno, ahora estos días uno extraña, no ve a nadie porque estamos así de marzo, con poco contacto con los pacientes, o por lo menos yo que tengo muchos por semana, ya se está haciendo largo, así que bueno, un beso a todos y gracias a Fame de vuelta por poder contar un poco lo que uno puede transmitir, digamos. Saludos a todos. Gracias. Gracias, tengamos un aplauso muy fuerte, virtual esta vez, ya nos vamos a poder encontrar para darlo personalmente. Gracias a todos una vez más por estar ahí conectados y sobre todo querer seguir capacitándose para seguir atendiendo a nuestros hijos, que es lo más importante que tenemos.